porque muchos creen que hablar el español ya nos hace europeos, y eso no es cierto, ¿no? Y que también hablar quechua ya es una forma de identidad única, tampoco eso no nos hace tan peruanos, ¿no? Muchos creen que el quechuañol que hablan ya es suficiente para proclamarse muy peruano. Hay una explosión de identidad donde mucha gente que habla español se reconoce como andino. Pero en el último censo, si uno revisa bien, hay muchas personas de ciudad que reconocen una condición bilingüe. Porque hay nuevamente, ¿no?, un volver al origen, al idioma que se habla, que no ha muerto, ¿no? Ahora, los incas no tenían escritura, eso es de hecho, pero tenían sistemas comunicativos muy distintos. Sobre todo el tipo narrativo es una forma de comunicar el pasado al presente. Si no, ¿de dónde sacaron los cronistas españoles historias de incas? A través de los quipus. Y el otro sistema que Guamán Poma resalta muy bien es el del tocapu o de la quelca. Y la quelca es una forma de ilustración geométrica que te da significados. ¿Por qué es tan difícil entendernos entre peruanos? ¿Por qué cada vez que hay elecciones suele decirse que hay diferentes tipos de Perú, sobre todo el sur andino? ¿Por qué no entendemos todavía los Andes? ¿Existe un tipo de pensamiento andino? Para hablar de este y otros temas ha venido nuevamente Víctor Masi Huaychuco el día de hoy. Bienvenido, Víctor, una vez más al Buen Franco. Librero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco la invitación y deseoso de conversar contigo sobre estos temas que nos apasionan. Pregunta de arranque e inicio a la yugular. ¿El Perú hoy es más occidental o andino? Esa es una pregunta que quizás se podría ver en el último censo, donde hay una explosión de identidad, donde mucha gente que habla español se reconoce como andino. Si uno ve los resultados, dice, no, en ciudades hay personas que reconocen que son quechohablantes. Y uno se pregunta, ¿no? Pero en ciudades hay quechohablantes, no, son personas que hablan ambos idiomas o tienen el abuelo o la madre que es quechohablante. Antiguamente eso se negaba, ¿no? Pero en el último censo, si uno revisa bien, hay muchas personas de ciudad que reconocen una condición bilingüe. Y eso nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Por qué hay nuevamente, ¿no?, un volver al origen, al idioma que se habla, que no ha muerto, ¿no? Y eso responde mucho a la inquietud sobre nuestros orígenes. Básicamente, por ejemplo, tú en el libro hablabas a propósito de la reflexión que hacía Mariátegui, ¿no? Hay que peruanizar el Perú y de la identidad hispanohablante mezclada con la indoamericana, pero básicamente, ¿qué pasa con esta identidad que no logra cuajar del todo? O sea, si es que finalmente no somos producto de ese mestizaje, sino que no hemos olvidado por completo nuestras raíces, sino que parece haber habido en el medio un proceso que no ha logrado consolidarse del todo, que no logra ser occidental del todo, pero que no ha olvidado del todo sus raíces andinas, ¿no? Exacto. Fíjate, el idioma que hablamos, dice Mariátegui, no es nuestro. Exacto. ¿No? La moda que no es nuestro, es de Europa. Inclusive muchas formas de pensar no son nuestras, ¿no? Y él se pregunta, ¿no?, ¿qué de original, qué de auténtico tiene todo nuestro sentido de vida, ¿no?, nuestro horizonte de vida? Y la reflexión es profunda, ¿no? Al final, ¿qué cosas somos? Porque al peruano hay que definirlo por lo que es. Por sus raíces, dice el mismo Mariátegui que hay cierto desdén por sus raíces. No se concibe al peruano desde sus raíces, sino a partir de una invasión, no, de una presencia externa que ha transformado, cambiado en cierta medida todo el sistema de vida que tenía. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Mestizos? Bueno, no lo sé, ¿no? Porque muchos creen que hablar el español ya nos hace europeos, y eso no es cierto, ¿no? Y que también hablar quechua ya es una forma de identidad única, tampoco eso no nos hace tan peruanos, ¿no? Muchos creen que el quechuañol que hablan ya es suficiente para proclamarse muy peruano. Lo que nos hace peculiares es nuestra diversidad. Y el peruano es muy diverso, ¿no? No solamente en los Andes, en toda la parte amazónica el peruano también está siendo representado por sus propios idiomas, costumbres, todo su origen no es un origen único,
sino es un origen muy diverso. ¿Qué nos hace característico? La diversidad. Y el hecho que hablemos un idioma que no es nuestro, eso no es índice para volver, ¿no?, a reconocer toda nuestra diversidad. El Perú es muy rico en diversidad y eso es lo que muy poco se habla. Por ejemplo, aquí estamos omitiendo también olímpicamente a los pueblos amazónicos, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, o sea, ¿y qué tanto se sabe a propósito del pensamiento filosófico, a propósito de los pueblos originarios amazónicos, que son muchos también, ¿no? Así es, así es. Bueno, Pablo Quintanilla hace poco editó un libro que se llama Epistemologías Andinas y Amazónicas, ¿no? Y en este libro ya no solamente se habla del contexto andino, sino también amazónico. ¿Qué tanto de pensamiento legítimo y originario hay en el mundo amazónico, ¿no? Entonces la respuesta es que el idioma nos da sorpresas. Hay conceptos que pueden también interpretarse desde un modo muy reflexivo y que nosotros no habíamos tomado en cuenta, ¿no? ¿Por qué razón? Solo nos hemos dedicado al mundo andino. ¿Y qué pasa con el mundo amazónico? También es grande, es inmenso, pero también tiene, ¿no?, por partes sus naciones, sus idiomas, sus costumbres, sus reflexiones. Entonces, ahí hay una tarea pendiente. Y muchos de los que han trabajado el mundo amazónico ven, ¿no?, con mucha ansiedad entrar, ¿no?, a ese pensamiento tan rico, tan originario, que a veces nosotros los peruanos lo hemos menospreciado. Solo una palabra que describe el mundo amazónico es ser chuncho, ¿no? Y chuncho es igual, similar a salvaje, y eso es un absurdo. Es una manera de menospreciar también. Exacto, exacto. Se menosprecia al que no entendemos. Se menosprecia al que no tiene las mismas costumbres nosotros, pero sus costumbres resultan ser más racionales que el de nosotros mismos, no destruyen. Esto lo hablaba ya Nathalie Durán, por ejemplo, que también se ha dedicado, por ejemplo, a estudiar el pueblo ayáninga, que ha sido uno de los más golpeados a lo largo de la historia, ¿no? Y puntualmente hablaba, por ejemplo, de la época subversiva, ¿no? Por ejemplo, que ha sido pues una de las épocas más cruentas y violentas, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, de la época del caucho y no hablar de otras épocas pues que han resultado también tremendamente, pues, bueno, obscenamente violentas, ¿no?, para los pueblos amazónicos, ¿no? Hoy día vamos a centrarnos enteramente en lo andino porque es una de tus especialidades, una de las tantas, además de la filosofía como tal. Eres docente, además en una universidad que admiro bastante, que es la Cantuta. Ojalá que en algún momento pueda volverla a visitar. Ojalá que se pueda, así que un saludo a todos los estudiantes de la Cantuta ahí, solidaridad, memoria y respeto, sobre todo eso para ustedes. Gracias. ¿Qué entendemos, por ejemplo, o mejor dicho, qué no entendemos a propósito del pensamiento andino en sí mismo, ¿no? Porque algo que tú mencionas en una de las páginas es la relación entre el pensamiento concreto y el pasado, que no entendemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una acumulación de capas entre los hechos concretos del pasado y de la sabiduría de los ancianos a través de la asimilación de hechos concretos que la filosofía occidental no necesariamente absorbe. Y ese choque de visiones es lo que nos hace de pronto no entendernos entre nosotros mismos. O sea, porque nosotros tenemos una visión mucho más occidental, pero el mundo andino tiene ese choque de visiones que no nos permite, pues, necesariamente cohesionar, ¿no? Es desde la perspectiva del conocimiento. El conocimiento, el yachay, se ha mantenido, ¿no? No es que la extirpación de la idolatría haya destruido el pensamiento o las prácticas de conocimiento, sino se han preservado, y el mejor elemento para entender eso es el idioma. El idioma ha mantenido siempre el significado original de muchos contextos de conocimiento. Sobre todo, fíjate, los ancianos hasta ahora practican toda la herbolaria como una medicina. Entonces uno se queda sorprendido del conocimiento exacto que tienen de cada especie botánica para la salud humana. Entonces eso ya lo había notado Garcilaso de la Vega, ¿no?, en sus comentarios reales. Pero cuando uno empieza a entrar a este mundo de la curación, ¿no?, dice, no, eso no es científico, porque eso no está escrito a la medicina, no hay prueba científica, pero hay una efectividad de todo el modelo curativo que aplican y que se ha preservado con el tiempo, ¿no? No solamente es la forma superficial, sino es un yachay tan concreto, o sea, que no necesita teorizar.
sino lo que necesita es tener prueba efectiva de que funciona. Y casi en todos los campos que hay, funciona. Por ejemplo, aquí entra a tallar también un rango de edad. Hace poco yo veía con espanto cómo en el Congreso de la República muchos congresistas, dícese padres de la patria, despotricaban contra los sabios indígenas. Así es. Y decían básicamente que ellos no tenían la autoridad para poder enseñar en universidades, sin darse cuenta que hasta ahora no tenemos una sola universidad quechuista en el país. Así es. Y qué necesario sería hoy revalorizar estas lenguas indígenas y esta sabiduría ancestral para preservar no solo este tipo de conocimiento, sino que podría ser ese cordón umbilical que una a ambos mundos finalmente, y creo que podría producir un buen embrión de conocimiento a futuro, ¿no? Así es, así es. Fíjate, Gianfranco, en nuestra hermana República del Ecuador, los sabios, los ancianos, los que son analfabetos, dan conferencias en las universidades, sin tener un título, un doctorado, una maestría. Pero ¿cuál es el nivel de conocimientos que muchos adoptan? No es solo la oralidad, sino es la función efectiva de ese conocimiento. Entonces, en muchos casos, la universidad siempre ha sido, ¿no?, un centro donde los grados, los títulos, ¿no?, prevalecen frente al conocimiento. He conocido y conozco autodidactas de gran peso, ¿no? Gente que, bueno, ha terminado tercero de primaria y conoce tanto que me sorprende, ¿no? O sea, en realidad hay un prejuicio. Hay mucha gente que cree que porque tienes un título, ¿no?, y ya tienes ese título, eso te da autoridad en el conocimiento. En todas las universidades la investigación científica es el punto central. Pero eso no quiere decir que hay otros tipos de investigaciones al margen de la institución. Y ese es el problema de muchos padres de la patria, ¿no? Es decir, creen, ¿no?, y siempre tienen la creencia de que el sistema de conocimiento que tú propendes es el único que hay. No, hay conocimientos alternativos tan potentes que las universidades a veces en el Perú no las toman, ¿no? Y el problema es tener esos conocimientos vigentes no hace un delito. Porque muchos prohíben, dicen, no deben enseñar en la universidad. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo tú con sus conocimientos, porque no has entendido qué significa. Eso es un error gravísimo, ¿no? Y viniendo de personas que dicen representar al pueblo peruano, es sorprendente, ¿no? Porque a veces cuando hay elecciones se visten de andinos, se visten de... Una vez que votan, no, eso no sirve, ¿no? Eso es apropiación cultural. Es expropiación cultural. Expropiación, Sí. Más bien. Apropiación sería cuando tú y yo vamos a la sierra y, bueno, hay un ritual, entonces participamos, en fin, ¿no? Pero Tratamos de integrarnos, por lo menos. Exacto. Esa es una apropiación no mala, sino es una apropiación de identidad. Pero alguien que expropia quiere decir, esto me sirve, pero no lo uso. O sea, tengo el lugar, pero no lo uso, no me interesa y solo lo uso cuando lo necesito. Entonces, ese es el problema que hay actualmente, ¿no? O sea, no revalorizar lo propio que tenemos, despreciar, menospreciar, y eso se llama endofobia, miedo, terror a lo propio que tenemos. Esto también lo decía Cecilia Méndez, ¿no? Incas sí, indios no, ¿no? O sea, Sí. es decir, revalorizar el pasado glorioso, pero despreciar cuando este pasado y los descendientes de ese pasado Emerge. amenazan mis privilegios, ¿no? Y todo lo que eventualmente yo protejo. Ahora, hay un falso binario ahí, ¿no? También, porque mucha gente suele decir, pero estás hablando en castellano. Entonces, si estás hablando en castellano es porque eres heredero de esa cultura y demás. Hay que decir algo también, ¿no? O sea, quien gana eventualmente la batalla impone sus reglas y trata de sobreescribir esa historia. Y hay que decirlo también, los incas técnicamente no obtuvieron la escritura y por lo tanto toda costumbre que pudieron preservar la hicieron a través de los relatos orales. Entonces, quien impone la escritura impone también de cierto modo su sentido de verdad. Así es. Y esto no quiere decir que en el mundo incaico o en el mundo andino, que no es también el mundo absoluto de la andinidad, porque también existían huancas, chancas, en fin. Exacto. O sea, no podemos también generalizar el mundo andino como algo así muy a la ligera, ¿no? Sí. Existían también varios significados de verdad. Vamos a empezar por lo primero, ¿no? El que hablemos castellano hoy en día no significa que exista un solo significado de verdad.
Sí, fíjate, la filosofía enseña que hay un solo mundo, el europeo, ¿no? Y que el europeo es lo que rige para todo. Pero cuando tú investigas el propio pasado, el pensamiento y los rastros que quedan en el idioma, te das cuenta que el modelo europeo que están imponiendo acá no es el que nos representa. Ahora, los incas no tenían escritura, eso es de hecho, pero tenían sistemas comunicativos muy distintos. O sea, el quipu, sobre todo el quipu narrativo, es una forma de comunicar el pasado al presente. Si no, ¿de dónde sacaron los cronistas españoles historias de incas? A través de los quipus. Y el otro sistema que Guamán Poma resalta muy bien es el del tocapu o de la quelca. Y la quelca es una forma de ilustración geométrica que te da significados. Y mucha gente lo ve, ve el dibujo y no se da cuenta que el cronista te está explicando una historia alternativa sin que te des cuenta. Hay un caballo, un español que está aplastando a un inca, ¿no? Y el inca en el vestido tiene cuadrados, parece un tablero de ajedrez, ¿no? Con escaques. Pero ese símbolo significa límite, frontera. O sea, esto me pertenece, aquí llega mi frontera. ¿Y qué está haciendo el español? Con el caballo está aplastando, ¿no?, al personaje, lo está atropellando. Está rompiendo la frontera. Está rompiendo la frontera. Y Es nadie se da cuenta metafórico de eso. eso. Exacto. Y nadie se da cuenta de eso. O sea, están viendo el dibujo, qué bonito dibujo, y no se dan cuenta que detrás de ese dibujo hay un mensaje. Y Guamán Poma en eso es potente. Es decir, el sistema comunicativo anterior a la escritura es un sistema potente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay menosprecio. Mucha gente no se encarga de eso. Y a mí me ha sorprendido mucho que hay trabajos que ven lo superficial y no ven lo potente del mensaje. Hay muchos símbolos que te dicen eso. Ahora, no todos los cronistas españoles recogieron los tocapos, solo pocos cronistas españoles. Quien es versátil en todo esto es Guamán Poma de Ayala. Y los textiles que quedan en los museos corroboran, reafirman un mensaje que muchos no pueden descifrar. Pero está el mensaje, claro, no hay escritura, pero hay un sistema alternativo y hay que quitarnos la idea que todo debe funcionar según Europa, ¿no? Por eso es que a veces, siempre ha habido mi crítica, plantean esquemas europeos como si funcionaran con el pasado inca, imperio, ¿no? Esa categoría no cuaja. Emperador tampoco cuaja, ¿no? Bueno, en fin, hay términos modernos que se van hacia el pasado que yo diría que son anacrónicos, ¿no? Por ejemplo, cosmovisión, todo eso es anacrónico. Son términos modernos que se quieren introducir al pasado y que nos dan una idea equivocada de lo que nosotros creemos saber. ¿Puede explicarle usted a la gente qué es un universalista asuntivo? El término viene justamente por esto, por la crítica que nosotros asumimos, como en la filosofía siempre te enseñan, el inicio de la filosofía griega, que no hay otra. Los hindúes no hacían filosofía, no, eso no es filosofía. Los chinos, no, tampoco, ¿no? Los centroamericanos, no, eso no es filosofía. Pero aquí en el Perú hay cronistas como Garcilaso, como Guamán Poma, como otros que dicen que acá hay filósofos. Ahí viene el problema, ¿no? No. Filosofía solo es lo que se define en Europa y eso se llama asuntismo, es decir, solamente te vas a un campo de definición, ¿no? Y los universalistas asuntivos dicen, la única filosofía que puede existir es la europea, es la griega, la demás no existe. O sea, los alemanes, los franceses, los ingleses renuncian a su propia condición de originalidad. Es decir, para ellos el pasado no se va a sus propias raíces, sino se va a Grecia. Y eso es lo universal. Pero los griegos tenían una idea en un tiempo respecto a la reflexión, que es muy bueno estudiarlo, pero no es lo único que hay. Entonces los universalistas asuntivos, cuando le hablas de este tema, se ríen, se mofan, te menosprecian. He tenido que pelear, disculpa, pero he tenido que pelear con mucha gente que no, eso no sirve, decía, ¿no? Pero acá hay un filósofo que Guamán Poma habla, le digo, tiene nombre, se llama Juan Yumpa. No, eso no vale, dice, no, eso es tontería. O sea, hay que retroceder al pasado y decirle a Guamán Poma, te equivocaste. A Garcilaso, te equivocaste. Los amautas no son los filósofos del Inca porque acá modernamente creemos que no es así. Ese es un universalista asuntivo. Es el que niega su pasado creyendo que solo hay una forma de universalización. Y la reflexión en el mundo no tiene un solo sentido. Hay que ser plurales.
Y ese es el problema que tienen muchos filósofos, no solo en el Perú, a nivel de Latinoamérica o de otros países, creen que la única filosofía que podemos hablar, enseñar, es la griega. Pero eso es un punto de partida, eso es para compararnos respecto a otras culturas. Es decir, la universalidad no es un solo lugar, la universalidad es concurrir todos y saber cómo cada uno ha planteado un problema desde su propia perspectiva. Eso es la crítica al universalismo asuntivo. Bueno, nosotros no tenemos en este momento universalistas asuntivos que están comentando, sino haters. O sea, a secas. O sea, que están comentando con emojis y no, te lo aseguro. O sea, a ese nivel no llega la crítica en YouTube, pero vamos a desasnarlos, querido Víctor. Ajá. Y te voy a pedir lo siguiente, que me definas cómo es que se concebía el concepto de verdad en el Tahuantinsuyo en sí mismo y dentro de los conceptos que se definían. Porque ahí queda reflejado cuál era la visión que se tenía a propósito de este concepto, que ya en sí mismo era filosófico, ¿no? Habían hasta 3 significados de verdad, me decías, en su momento. Así es, así es. Fíjate, la más común es kama, ¿no? Venir, hacer justicia, ¿no? Kamachiku solamente es justificar o hacer justicia. O sea, cuando tú planteas una verdad, debes justificar la verdad. Y la palabra exacta que recogieron en los lexicones de 1560 es justicia de verdad, es Kamachiku. Entonces tú te quedas sorprendido cuánta extensión tiene esa palabra como equilibrio, balanza. Ahora, el otro concepto es sulul, ¿no? Y sulul, en cierta medida, es rectificar un conocimiento que está errado y que tú puedes darle una mejor consistencia, sobre todo cuando se hace vaticinio. Y en realidad la palabra más cercana a nosotros de Chinchaysimi es checa. Checarruna es el hombre que tiene verdad, ¿no? Y el checa es el que sabe vaticinar y acierta con el vaticinio. Si va a haber mucha lluvia, está viendo las estrellas para ver si hay muchas estrellas, entonces va a dar una predicción. Hay muchas estrellas, entonces va a haber mucha lluvia. Hay pocas estrellas, va a haber poca lluvia. Entonces, eso hasta el día de hoy todavía se ejerce, ¿no? Ya pasó el 11 de noviembre y en ese día se ven las estrellas. Y hay una constelación, las Cabrillas, que hay que ver. Eso solo se ve en las partes altas, no se ve en la ciudad. Y según la observación te van diciendo la predicción, el vaticinio. Ahora, la verdad, ¿qué cosa sería? Que efectivamente después de tiempo ocurra, no se dé. Esos conceptos de verdad, a veces los españoles lo menospreciaban, ¿no? Decían adivinos, ¿no? O brujería. Pero eso no era divino, sino es lo que hace la ciencia ahora, ¿no? Te lanza una hipótesis y tú tienes que comprobar si la hipótesis se puede o no utilizar, ¿no? Entonces, antiguamente el vaticinio cumplía esa función, es decir, una función que predecía un tipo de suceso y una vez ocurrido el suceso, eso era una verdad. De ahí viene la palabra checa, ¿no? Y checa es una forma de comprobar. Sulul es una forma de verdad de rectificar, ¿no? Y Kama es una forma de argumentar con justicia. Es decir, son 3 formas de entender un solo concepto, una sola acción. Mi amigo Pablo Quintanilla ha resaltado esto, que también no es el único, ¿no? Pero hay partículas que hablan, ¿no? Justamente de esa condición. O sea, la partícula mi al final de una palabra, no siempre te dice, no, yo vi, yo estuve ahí, yo presencié. Pero si es la partícula sí, en una palabra, es que me lo contaron. Yo no lo vi, pero me han contado que eso es así. Entonces tú te das cuenta, ¿no? Que en la misma palabra hay una forma de comprobación directa o indirecta. Son verdades que uno podría hablar como directas o indirectas. Esas formas a veces están impresas en palabras que los cronistas han recogido. Muchos creían que esas partículas eran un adorno. No, te muestran una condición de verdad. Esas condiciones de verdad siempre te dan en el lenguaje una forma de reconocer como lo verdadero. Recuerda que hay un caso de la familia de Pizarro, ¿no? Un juicio que hacen porque les habían quitado todo lo que tenían como propiedad. Y dicen, no, esto es nuestro, esto es nuestro. Y invitan a los Quipocamayos. Los Quipocamayos van y le dicen, no, esto sí le perteneció a Pizarro, esto no. Nos deben tanto, nos deben esto, nos deben lo otro. Y el contador español está verificando la suma. Y efectivamente, lo que le está leyendo el Quipo está en su cuaderno de anotación. Entonces, ese es un concepto de verdad que aún muchos desconocen, ¿no? Que es muy importante saberlo.
Ahora, por ejemplo, esos tres conceptos de verdad, por ejemplo, y estos choques, hacen que entender al mundo andino, por ejemplo, sea complejo, porque estamos hablando, estos tres conceptos de verdad estaban instalados dentro del Tahuantinsuyo, o eso también estaba instalado, por ejemplo, dentro de culturas como los huancas, los chancas, Así es. o los huaris, o otras culturas prehispánicas. No, es una concurrencia. Ujú. Lo que hizo el Cusco es, al momento de expandirse, recoger, ¿no?, conocimientos, lenguas que ellos mismos empiezan a difundir. Pero en realidad, por ejemplo, en el Chincha Itzimi, la palabra checa o chica también es un gentilicio. ¿No? Y uno se queda sorprendido. ¿Por qué es un gentilicio? Porque eran personas dedicadas al conocimiento de ese tipo, al vaticinio. Entonces el vaticinio tiene que ver con un concepto de verdad. Eso es Chinchecime, es la parte de Guarochirí, de Yauyos, Huancas, ¿no? Inclusive más allá de los Huancas. En cambio, cuando hace Zulul, es de la parte sur. Algunos estudios hablan de que algunas palabras provienen no del Cusco, sino de los alrededores. Entonces te das cuenta que hay una integración. Y la palabra jama también, ¿no? No es una palabra propiamente cusqueña, ¿no? Y ahí viene el conflicto. Muchos amigos cusqueños creen que esas palabras son cusqueñas. Y en el Cusco, como siempre hemos dicho, el Runasibi que se habla en el Cusco es la unión de muchos idiomas que Cusco, al expandirse, acogió y los recreó. Entonces, a veces naciones como los chancas también tienen una forma de presentar la verdad, ¿no? Y eso también está de acuerdo al modelo que el significado de la palabra puede representar dentro de otras lenguas. Los cusqueños pues tuvieron que asimilar primero, ¿no?, un idioma que no les pertenecía, ¿no? Y después al final el Chinchaycimi, que hoy día conocemos como quechua, ¿no? Pero en realidad en el Cusco se concentraron idiomas que no eran propiamente del Cusco. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Runasimi? ¿De qué hablamos cuando hablamos de quechua? Porque también existe quechua del sur, Así quechua es, del norte, hay un quechua que se habla en Ecuador, hay un así quechua es, que se habla en Bolivia, hay un así es. quechua que se habla en la región norte de Argentina. Chile y de Argentina. Entonces, no hay propiamente un quechua oficial. No, no, esa es una invención española. ¿Qué hicieron? El Concilio Limense de 1583 buscó que los catecismos españoles se dieran para todos. Entonces optaron dos idiomas generales, lo que ellos llaman quechua y el idioma de los puneños, ¿no?, de la región sur, de Chucuito. Entonces la aymara. Y al momento de haber conflictos de interpretación, dieron una resolución. Cuando haya conflictos de palabras, una palabra signifique casi lo mismo, pero difiera, se junte, se elimine la diferencia y se instale una sola palabra. Entonces, eso nos ha seguido marcando hasta el día de hoy. Por eso le decimos quechuañol, porque es una forma que el español impuso al idioma. Es un intervencionismo. O sea, no hay un idioma único. Y eso es lo curioso del Perú, ¿no? Vas a Huaraz, hablan de otra manera. Vas al sur, hablan de otra manera. El norte argentino tiene parte de la lengua local dentro de lo que llamamos hoy día quechua, ¿no? Mucha gente cree que el quechua es un idioma único. No, es tan diverso, es tan variado, que hasta los mismos ecuatorianos no se dan cuenta de eso. Cuando estuve en Guayaquil, la señora que vendía la artesanía me habló mitad quechua y mitad aymara. Dice, usted me está hablando mitad quechua y aymara. No, no, me dijo, eso es quichua, me dijo, ¿no? No tenía en cuenta que algunas palabras que ella utilizaba eran aymara, ¿no? Y uno sí puede distinguir quién es aymara, quién no, acá en el Perú. Pero ellos están convencidos de que lo que ellos hablan es un solo idioma. Y el problema es cuánto de lo que se habla es original y cuánto no es original, ¿no? Y hay que hacer un buen trabajo lingüístico que se está haciendo, ¿no? Ya es antropológico, ¿no? Para poder Exacto. ver, o sea, de dónde viene esta mezcolanza que se terminó haciendo, ¿no? Así Y es. cuánta gente también, cuando se producen las migraciones campesinas aquí a la ciudad o a las ciudades en general, Ujú. porque las migraciones no ocurrieron solamente En aquí Lima. en Lima, Mm. trataron de encubrir sus identidades adaptando su dialecto a la lengua que hablaban ahí, ¿no? Entonces, Así es. porque eran discriminados y de esa manera, pues, se cubrían un poco de, básicamente, el odio y el racismo, ¿no? La segregación.
En el Perú había hasta segregación. Un cronista, un religioso español en Puno, dice, no, un uro le pide por favor que le compre pan, tanta, ¿no? ¿Y por qué? Porque ese quechua que vendía la tanta que ofrecía no aceptaba que el uro le comprara la tanta, el pan, ¿no? Entonces envía a otra persona. Porque el uro está mal visto como un idioma bajo, pero el uro tenía pues su propia representación cultural, idiomática. También ese sistema hasta hoy día existe, ¿no? Hay lugares donde el quechua no se junta con el aymara. Entonces, tú ves, ¿no? Esa identidad, ese etnocentrismo. Y en el Perú es curioso decirlo, pero mucha gente es etnocéntrica y por ese etnocentrismo muchos se encubren, ¿no? Su idioma, su cultura, sus costumbres. Les da vergüenza hablar en su propio idioma. Y eso hay que quitarlo, ¿no? Porque eso es un problema de desaparecer idiomas originarios, ¿no? Y el problema se encuentra inmiscuido en la escuela. El peor elemento donde destruyen idiomas es la escuela, porque solo te enseñan en español. ¿Y qué pasa con tu idioma materno? ¿No? Te lo encubren, ¿no? Te segregan, ¿no? Y eso ha ocurrido por siempre en el Perú, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando uno habla del sur andino, por ejemplo, nada más en el sur, tú ya tienes un montón de pueblos originarios. Así es. Y tienes ahí quechua del Cusco, quechua de Puno, aymara de Puno. Tienes una mezcolanza y tienes también un problema electoral fuerte. Así es. O sea, se dice y se suele decir que quien conquista el sur gana las elecciones. Así es. ¿Por qué suele ser así? Es por la identidad. En el sur del Perú siempre ha habido conflicto respecto a la representación en la identidad. Recuerda que en 1915 hubo un problema gravísimo en el sur, en Arequipa, ¿no? La gente se levantó porque el presidente que había dado un golpe de Estado, Óscar Benavides, había anunciado, ¿no?, que iban a subir los impuestos y que más iban a pagar los campesinos que los mismos gamonales. Y la gente empezó a rebelarse, hubo muertos, heridos, pero ¿qué ocurría, no? Hay un discurso de representación de identidad. O sea, el que está segregado, entre comillas el indio, tiene que pagar la mayor parte de la carga y el que tiene propiedades no. Entonces, eso, por ejemplo, en el sur del Perú siempre ha sido un problema, ¿no? Antiguamente es el gamonalismo, ahora es la identidad respecto a los derechos, ¿no? O sea, en el sur siempre es la convicción que los derechos están primero. Entonces, mucha gente se encubre, ¿no? Se pone ponchos, trajes, no habla el idioma, pero les da asco comer la comida que comen ellos, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Hay gente que les cree. Pero el sur en el Perú es muy poderoso, ¿no? En la guerra con Chile el sur definió muchas cosas. Claro que lo vemos de un lado negativo, pero no, el sur del Perú es prácticamente lo que queda de ese pasado originario que se sigue preservando como una identidad que responde no siempre a la nación. Pero es también un pasado al que el Perú y básicamente Lima siempre le dio la espalda. Así es, así y es. siempre miró a la distancia, ¿no? Así es. En algún momento Guillermo Núñez me decía los lugares más alejados del Perú. O sea, y uno diría, los lugares más alejados del Perú, estamos hablando de Asia, estamos hablando del África, estamos hablando del Polo Norte, ¿no? Y no, estamos hablando de acá nomás. Cerca, cerca. O sea, estamos hablando desde una visión tan segregacionista que realmente aterra, ¿no? Así es, así es. Nos aterra un hecho, ¿no? Negar, el peruano que niega al otro peruano, que no tiene una forma de representarse como la civilización, ¿no? Acá la idea que la civilización es vestir de una manera, alimentarse de una manera, ¿no? Fingir de una manera. En las partes que llaman, entre comillas, alejadas, la gente no necesita hacer eso, ¿no? Consume lo que tiene, se viste con lo que tiene, ¿no? Y es más racional en el sentido de no malgastar, por eso ha subsistido, ¿no? Y es persona que más o menos está de acuerdo a la ecología, al ambiente y respeta la tierra, la pacha, ¿no? Es decir, no sencillamente rompe, malogra, ¿no? Sino tiene un equilibrio que le ha permitido sobrevivir. Entonces, esa lejanía que muchos creen que es que el Perú que no se integra, es al revés. Es más bien la parte donde la cultura occidental no ha malogrado todo lo que tenemos como positivo.
el ayo, la forma social, etcétera, no se ha corrompido en la medida que no ha entrado la cultura occidental a malograrla, ¿no? Y a veces muchos reniegan de eso, ¿no? ¿Por qué razón? Dicen que no están integrados a la nación peruana. Debería ser más bien que la nación peruana no se ha integrado con ellos porque no los representa. A eso quería llegar. ¿No será más bien, o sea, a ver, tampoco quiero idealizar el pasado y decir que, bueno, a ver, en tiempo de los incas y todo, necesariamente todo fue perfecto, porque también podemos caer un poco en eso, pero Así sí, es. pero sí lo que quiero decir es, a ver, ¿qué hicimos nosotros desde que fuimos república y que miramos un poco hacia ya la integración para podernos adaptar y mirarnos hacia nosotros mismos como un proyecto de país? Así es. O sea, yo siempre voy a decir que la gran herida que tenemos fue justamente, tú lo mencionabas hace poco, la guerra con Chile. O sea, nos dimos cuenta de que no había un proyecto de país. Así es. Y nos dimos cuenta de que habíamos fallado en nuestro proyecto de nación. Nos dimos cuenta de que esta idea del Estado-nación no funcionaba y de que básicamente habían peruanos que se sentían más peruanos que otros y con más derechos que otros y que había algunos que peleaban para el general Chile. O sea, no había necesariamente un proyecto de país. Así y es. creo que esas taras se siguen repitiendo en mayor o menor medida al día de hoy. Hay gente que se siente más peruana que otra porque se siente con más derechos que otros, porque básicamente viven en determinadas zonas que les permiten tener determinado tipo de privilegios, Así es. que mientras no sean tocados, mientras no sean transgredidos, pues básicamente van a seguir en su misma burbuja, ¿no? Eso nos lleva a un caso, ¿no? No podemos idealizar el pasado inca como si fuera, no, todo pasado es mejor. No, hay que rescatar lo bueno que hizo, pero también hay que reconocer lo incorrecto, ¿no? Hasta ahora los ecuatorianos, los otávalos, ¿no? Todavía tienen ese resentimiento inca, porque hay una laguna que se llama Yaguarcocha, laguna de sangre, ¿no? Los cercaron, a todos los otávalos los mataron, y hay un resentimiento. Es decir, el Tahuantinsuyo del Inca Garcilaso es muy idealizado. Dice que el Inca parlaba, pactaba, no había guerra. No, sí había guerra, solo que esa parte a veces la borra. Claro. ¿No? Entonces tampoco podemos negar eso, ¿no? Hay que tener una objetividad de decir, bueno, no todo pasado siempre es el mismo que creemos que es. Ahora, de ese pasado que queda, hay que rescatar lo bueno, no lo negativo, lo bueno. Entonces siempre hay esto de las costumbres, el trato a la naturaleza, porque todas las teorías ecológicas ahora están mirando hacia el pasado peruano, al pasado del Tahuantinsuyo, como un equilibrio con la naturaleza, ¿no? Eso hay que rescatarlo, pero siempre hay que tener en cuenta que para que tú tengas una identidad, necesitas reconocer de dónde provienes. Eso es lo que no está viendo ahora. Es decir, se niega lo originario como si fuera algo desastroso, malo, ¿no? Perjudicial. Y la guerra con Chile nos mostró, nos sacó la careta de que no somos un proyecto de nación. Es decir, entre comillas, el indio que venía a pelear la batalla de San Juan de Miraflores, el cerco de Chorrillos, no tenía idea de lo que era el Perú, ¿no? No había una idea de nación. Ahora, cuando tú hablas con alguien, ¿no?, sobre la guerra con Chile, a veces la gente dice, bueno, eso fue un mal necesario. Sí, pero ¿por qué el Perú fue derrotado? Porque había potencias como Inglaterra que estaban atrás del conflicto. Entonces mostró que el Perú no tenía un proyecto y no tiene un proyecto de integración, ¿no? Porque en realidad nosotros siempre hemos tenido en cuenta que los conflictos sacan a flote la verdadera esencia del Estado. Y en el Perú se enseña a odiar lo propio, se enseña, ¿no?, desde las escuelas, institutos, a odiar lo propio, y eso tenemos que cambiarlo. Más que creo que a odiar lo propio, se nos omiten determinadas cosas que lo que hacen es dividir a la gente en contextos que no necesariamente son. Así es. ¿A qué me refiero? O sea, la historia queda carbonizada a un cúmulo de datos, de fechas, que omiten contexto. Sabes quiénes fueron los 14 incas, pero no qué es lo que hicieron. Así es. Sabes que hubo una cultura, en fin, chavín, tiahuanaco, y sabes lo que hicieron, pero no necesariamente cómo las identidades se repartieron a lo largo de todo el territorio nacional. No sabemos absolutamente nada a propósito de los pueblos amazónicos. No sabemos qué pasó en la República con esas identidades.
O sea, sabemos lo que fueron los presidentes y sus obras. Así Se es. nos genera la idea de que el presidente que más obras hizo es el mejor y no necesariamente fue así. Y entonces hay toda una mezcolanza de cómo concebimos el proceso histórico peruano que nos hace olvidar un poco cuál es el origen de todo. Y esto se traslada al currículo educativo nacional. Así El es. currículo educativo nacional, siento, merece, requiere ya una reforma urgente que vire hacia las identidades nacionales. Así es. Así Y es. cuando yo digo esto, mucha gente, está alentando al divisionismo. Y dicen, bueno, habría que ver quiénes son los que se les eriza la sotana. Cuando yo digo, hay que ver a qué divisionismo estamos hablando, ¿no? Así es. Así O es. sea, ¿contra qué privilegios atentan específicamente, no? Porque, claro, dicen, este es un antiglobalista. No necesariamente. Se puede mirar hacia afuera, pero para mirar hacia afuera primero tenemos que mirarnos Así hacia adentro y entendernos mejor. Y para entendernos mejor tenemos que dialogar entre nosotros, Así es. entendernos, integrarnos. Y para integrarnos tenemos que saber quién es quién. Así es. Así Y es. no sabemos quién es el vecino que está al costado. No sabemos cómo son sus costumbres, qué es. Y creo que ese es un problema gravísimo, Víctor. Demasiado. El currículo escolar, yo siempre he dicho, ¿no?, que los intereses propiamente de conocimiento objetivo están ausentes. No, mucho se calca, mucho se copia. Hasta las competencias que ahora lanzan es un absurdo, ¿no? Ya lo han dejado en España, lo han dejado en México, y hay gente que todavía sigue con eso, creyendo que es la solución de la educación peruana, ¿no? Tenemos que reformar todos los planes de estudio, y justamente el problema de identidad es los planes de estudio. ¿Por qué razón? Se menosprecia, hay soterradamente un odio hacia lo peruano, ¿no? Y mucha gente cree que copiando lo externo ya hemos solucionado nuestros problemas. Error, ¿no? Siempre, todas las políticas educativas desde el inicio del siglo XX han tratado de copiar los modelos franceses, norteamericanos, ¿no? En fin, pero ¿cuál es el problema esencial? Es que no hemos diagnosticado qué necesitamos como nación, ¿no? Ya en 1909 Pedro Zulem había planteado que la educación peruana debía estar acorde con la industrialización, pero eso sonaba a utopía, ¿no? Perú no tenía muchas fábricas, apenas la extracción minera, y ya estaba planteando una educación pragmática. Y algunos se sorprendían, ¿no? ¿Cómo va a plantear una educación si no tenemos industria? Igual que ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear una identidad si no hemos dialogado con todos? Exacto. ¿Ah? Entonces, el problema es, primero tenemos que reconocernos entre nosotros, ¿no? Y después ver un proyecto donde todos coincidamos. No todo el Perú es idéntico, no es plano como Europa. El Perú tiene diversidad de pisos, ¿no?, de climas, de sistemas de ciudades, donde a veces uno cree, ¿no?, encontrar un modelo único, y no es. Justamente en eso la planificación antigua es mucho más eficiente. Hay ciudades que están en medio del curso de un río y le dicen, no, ¿cómo se llama este río? Río Seco. Cuando se inunda recién se dan cuenta que por qué le decían Río Seco, ¿no? Entonces hay una incorrecta planificación, y mucha gente considera que copiar el modelo europeo es la solución de todos nuestros problemas. Pero yo creo que tenemos tanta materia prima que nos podemos beneficiar si las procesamos, las industrializamos y hacemos que la educación funcione en ese campo, ¿no? No de venderles materia prima, sino nosotros mismos procesarla y venderla ya formada, para que eso tenga valor y que la educación funcione dentro de ese campo económico, ¿no? Hoy en día la educación solamente bota parte de sus egresados al sistema, que a veces no desarrollan una economía industrial o una economía de buen nivel. Entonces siempre, ¿no?, estamos a la saga de otros tipos de economía, ¿no? Y eso que el Perú tiene la potencialidad de cualquier otro país que lo puede hacer, ¿no? ¿Y te parecería que estaríamos en capacidad de industrializar y hacer ese tipo de cosas? Sí, 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 ¿no? El problema es cómo y qué, ¿no? ¿Hacia quién? ¿No? Y cómo no explotamos los recursos sin malograrlos, ¿no? O sin hacer que el lugar donde se explote no termine siendo arruinado y ya no sirva para nada, ¿no? Eso requiere de un plan de desarrollo nacional.
Entonces, casi todos los que hacen un plan de desarrollo nacional nunca ven, ¿no?, el problema de la autonomía económica del Perú. Todos están dependiendo de grandes empresas, de las transnacionales, y no se dan cuenta que del 100% reciben un 1% y eso para ellos es suficiente, ¿no? Por ejemplo, vamos al término pacha, por ejemplo, que es un término que tiene para los incas y para las culturas andinas en general un significado especial. Así O es. sea, tú no puedes transgredir la pacha como si fuese cualquier cosa. O sea, tú tienes que pedirle permiso incluso Así es. para poder extraer de ella, ya sean vegetales o incluso para horadarla. Así es. O sea, Sí. y muchas veces aquí a la pacha se la trata como cualquier cosa. Una Y utilidad. exactamente, se la ve como una, Utilidad. básicamente, un medio de extracción y punto. Y no necesariamente es así, ¿no? El término pacha es bien potente, ¿ah? Los griegos tenían una palabra para esto, ¿no? Entonces, siempre que hablaban del cosmos, hablaban del universo. Pero en realidad pacha es un término más concreto respecto a lo que los griegos creían que se separaba el espacio y el tiempo, ¿no? Aquí la palabra pacha es a la vez los dos, tiempo y espacio, no se separan. Y esto representaba el lugar donde tú tenías que convivir o dialogar, ¿no? La pacha no era muerta, ¿no? Y el ser humano no estaba por encima de la pacha, ¿no?, sino que dialogaba, conversaba, pedía permiso. Entonces, esto por ejemplo, te da una idea de cómo se entiende, perdón, la palabra actual sería naturaleza, dentro del peruano, ¿no? O sea, desde los orígenes hasta el día de hoy, muchas comunidades piden permiso para hacer algo. Hay un ritual para eso, ¿no? Sencillamente no se rompe la tierra y se acabó, sino que hay un ritual donde tú debes pedirle permiso porque también tiene una identidad, una representación. Y esa identidad te alimenta, ¿no?, te protege, y tú no vas a malograr lo que te protege y lo que te alimenta. Entonces hay un requisito básico que es convivir pero protegerla. La pacha te protege, pero tú también la proteges. Y esa dualidad a veces no se entiende, ¿no? Había ingenieros que dicen, bueno, esa tierra está despoblada, entonces hagan una represa ahí. Pero la gente les explicó, la tierra debe descansar 7 años. Después de 7 años puedes cultivar. No es que tú le eches abono, fertilizante, ya. Eso naturalmente se fertiliza, pero debe pasar un tiempo. Mucha gente ve, pues dice, no, esto no saben usar la tierra, está vacía, no hay nada. Pero en realidad la forma de que la pacha se nutra es de manera natural. Por eso que muchos productos andinos tienen sabor porque no le echan fertilizante. No solamente esperan los 7 años de rotación de la tierra para volver a cultivar. Por eso muchos van al campo y dicen, mira cómo desperdician el campo, ¿no?, la tierra agrícola, hay que echarle fertilizante. Y en las alturas no se echa fertilizante. Es bien raro que tú veas que un campesino use fertilizante, salvo cuando ya ha roto su concepto de pacha y ve la utilidad. Dice, no, hay que sembrar esto, echarle fertilizante y se acabó el asunto, ¿no? Pero los ancianos que conocen esto esperan sus 7 años, ¿no? Y tú pruebas, ¿no? El que está con fertilizante a veces tiene un sabor distinto, pero el que es natural es otro sabor distinto. Por eso la gente aprecia, ¿no? El que es del campo, cuando tú le vendes un producto, lo aprecia, dice, no esté con fertilizante, no lo comas, ¿no? Y acá en Lima te venden sin que tú sepas que ya tiene un uso utilitario, una forma utilitaria que a veces malogra la pacha, ¿no? Y esto tiene que ver también con este concepto de pasado, presente y futuro que tú me mencionabas, Sí. porque tiene que ver con el Hanan Pacha, el Uju Pacha y el Kai Pacha, ¿no? O sea, es decir, el mundo de los vivos, los muertos y de los que están. Así es. Entonces, es como que todo se mezcla y eso ya te presenta también una cosmovisión, es decir, no se trata solamente del mundo de los vivos y de los muertos, sino que se cambia de estado, simplemente. Así es, así es. En realidad esa tripartición, los españoles siempre han tenido la idea de que la dualidad es dominante, ¿no? Pero en el mundo antiguo nuestro no hay una tripartición ni una dualidad, sino hasta hay un sistema de 5. Entonces muchos creen que el sistema siempre es dual o triple. En el caso de la pacha, hay una forma que hemos tomado de Juan Santa Cruz Pachacuti, que es 3, ¿no? Es una tripartición, ¿no? Hacia arriba, los cielos que llaman ahora, el mundo presente, el Caipacha, ¿no? Y el Ucupacha, el mundo oculto, subterráneo, que muchos han planteado, pero que a veces no significa eso. El Ucupacha no tiene que ver mucho con el mundo oculto, ¿no? Por eso que cuando se siembra una semilla en un malqui, ¿no? Aparece un árbol. Es decir, ese mundo muerto
también puede revivir. Y en el antiguo Perú, las ideas de revivir no es que vivan biológicamente, sino es ese pasado que se recuerda como un presente. El pasado está en el presente y el futuro es a donde alguien va a prever un suceso. Entonces, en el mundo andino siempre el pasado y el presente están juntos. En el mundo europeo el pasado es una cosa, el presente es otra cosa, ¿no? Pero en nuestra forma de entender los procesos es que de la dualidad se pasa a la tripartición y de la tripartición se pasa a un sistema Pixca de 5. Entonces, muchos han creído que solamente hay una dualidad o una forma de tripartición. No, es diferente. O sea, no hay un solo modelo, hay muchos modelos. Solo que nos han acostumbrado a los modelos que vienen de Europa, que hablan de 2, hablan de 3, y sin embargo, acá también podrían haber de 4, Tawa, o de 5. Entonces, claro, la división espacial es un modelo europeo. Y la división nuestra es que tiene contexto mucho más grande que la dualidad, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo podemos revivir y fertilizar nuestro conocimiento a propósito del mundo andino? Ya habíamos hablado anteriormente en otra entrevista a propósito de incas y filósofos. Este libro que acaba de publicar, ¿cómo se llama y qué trae? Kaita Yuyachihuay está tomado del término del manuscrito de Guarochiré, cuando al sabio le ordenan hacer un textil con un símbolo nuevo. Entonces tiene que hacer su ritual de conocimiento, o sea, ordenar la hoja de coca e implorar a Kuniraya Huiracocha, ¿no?, que le dé sabiduría, ¿no?, conocimiento, ¿no?, que vea cómo va a solucionar ese problema de hacer un nuevo símbolo en el tejido. Y hacer un símbolo en un tejido es bien difícil, ¿no? Yo mismo he tratado de hacer un tejido, no he podido. ¿Por qué? Porque la gente que teje conoce la técnica y conoce la forma. O sea, no sencillamente es poner los hilos. Es bien complejo. Pero de ahí sale el título, ¿no? Quiero saber, hazme saber, ¿no? Dame conocimiento, ¿no? Entonces, las huellas de la reflexión tienen que ver cómo rescatamos de ese pasado tan interesante, de cómo nosotros hemos abordado el saber anterior, ¿no?, con el saber presente, y cómo rescatamos muchas cosas del pasado hacia el presente, que nos puede beneficiar y nos puede dar, ¿no?, una idea de cómo el saber ha progresado en el mundo antiguo, ¿no?, en nuestro mundo, porque ese saber hasta el día de hoy todavía guarda huellas, no solo en el idioma, en las costumbres, en la alimentación, en las formas de vestir, en fin, en la identidad cultural, ¿no? Entonces, la idea de este libro siempre ha sido reforzar, ¿no? Esta es la segunda parte, Incas y Filósofos. Entonces, es el post-scriptum. Es el post, digamos, es la secuela. La secuela de Incas y Filósofos es este libro. Así es. Entonces, ambos los podemos encontrar en libros peruanos. En libros peruanos está, donde Virginia Vilches, ¿no?, y también en La Inestable. En La Inestable. Inestable. La Inestable. Sí, La Inestable también acá en Miraflores también lo venden, ¿no? Pero esencialmente está en libros peruanos. Así es. Entonces, la invitación para que lean a Víctor Masi. Para mí siempre es un gusto y un privilegio tenerlo a Víctor. Sé que tenía obligaciones el día de hoy, pero se ha dado un tiempo para venir aquí, como ustedes, que ya me imagino han dejado su like, su comentario, y espero que su superchat, por lo menos si van a tirarme odio, que paguen, por ejemplo, por tirarme odio, por lo menos, Víctor, ¿sí o no? Bueno, significa que estás presente. ¿Sí o no? O sea, Sí. al menos para tirarme hate. Bueno, en fin, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gianfranco. Gracias. Y Gracias. conmigo Gianfranco. será hasta la próxima semana. Espero que no desde Lujupacha. Chau, chau.